que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, hará el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías, pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Habíamos dicho la sesión pasada que hoy íbamos a empezar respondiendo algunas preguntas. Entonces, las preguntas que me hicieron por el chat, yo les mandé o les voy a mandar esta tarde y en el transcurso de la semana el material. Una señora preguntó que cómo se podía alabar. Yo les decía la semana pasada que la oración de la alabanza es muy importante y es fundamental porque en el fondo es una oración liberadora que transforma al hombre y que transforma a la mujer. Y eso significa que nuestra actitud debe ser una actitud de alabanza frente a todos los acontecimientos de la vida. Pues bien, mando un video que dice qué es la alabanza de una señora llamada Kimberly, que nos muestra qué significa alabar, qué significa bendecir, qué significa adorar. Entonces ahí se lo mando a la persona que preguntó cómo alabar. Ahí explican cómo se debe alabar y cuál es la importancia de la oración de la alabanza. Otra persona dijo que dónde estaba Jesucristo, que si antes o después de la Eucaristía o en el momento de la consagración. Entonces yo le mando a esa persona que hizo esa pregunta un documento, las 4 formas de la presencia de Cristo. Cristo está en la asamblea, Cristo está en la palabra, Cristo está en los sacramentos, concretamente en la Eucaristía, y Cristo está en toda la asamblea como tal. Allí están las 4 presencias. Ahí el documento lo explica muy bien. Para la persona que preguntó dónde estaba Cristo, en qué momento, está en esas 4 formas. Está en la asamblea, está en la palabra, está en los sacramentos, está en la Eucaristía como tal. También otra persona preguntó cuál es la diferencia entre adorar y venerar. También le mandé el documento donde habla de la diferencia de la adoración y de la veneración, sabiendo que la adoración es el atributo máximo que se le da a Dios y que hace parte de la virtud de la religión. Y venerar es un recuerdo respetuoso de una persona, pues que evoca algo para nuestra vida creyente. Pero ahí está muy bien especificada.
Otra persona preguntó sobre la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Pues ahí le mando el documento para que esta persona que preguntó, pues estudie qué significa la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Y ella decía que si estaban en la Eucaristía, claro, en la celebración eucarística están estas tres presencias: la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Recordemos que nosotros celebramos la Eucaristía también por los difuntos. Documentos para hoy, lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar los sacramentos. Entonces, ya les digo qué documentos mandamos hoy para que ustedes estén atentos. Para hoy vamos a mandar todos los rituales de los sacramentos a nivel litúrgico: el ritual de la penitencia, el ritual del bautismo, el ritual de la confirmación, el ritual de la ordenación, el ritual del matrimonio. Ya mandamos hace 8 días lo de la misa, lo de la Eucaristía, todo lo de la Eucaristía. Entonces hoy mandamos el resto de rituales. También vamos a mandar hoy, vamos a mandar las exequias y los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? ¿Cuáles son los sacramentales? ¿Cómo celebrar las exequias? Y qué es el año litúrgico. Entonces, como les dije hace 8 días, trataremos siempre de responder la primera partecita con documentos, las preguntas que las personas hacen, para que la persona vaya al documento, lo lea y esté atenta de recibirlo. Bueno, ya entrando en materia, vamos a ver hoy los sacramentos en cuanto a celebraciones. Pero lo primero que hay que decir es la definición de sacramento. Usted en teología, al igual que en otra ciencia, lo primero que tiene que hacer es definir los conceptos, porque hay que definir los conceptos para encontrar la naturaleza de lo que uno va a estudiar. Entonces, en este caso, tenemos que definir qué entiende la Iglesia por sacramentos. Entendemos por sacramentos de la Iglesia, en sentido estricto, aquellos signos externos que significan. Es decir, que en primer lugar, los sacramentos son signos externos que significan y nos comunican la gracia de Cristo. No solamente significan, sino que nos comunican la gracia de Cristo. Con ello queda dicho también, en principio, que contienen un misterio grande y por consiguiente, precisamente en su calidad de sacramento, son grandes misterios. Es así como los términos misterio y sacramento, además de tener el mismo origen semántico, se identifican conceptualmente. Entonces, fijémonos que el sacramento son signos externos que significan y que contienen la gracia. En cambio, los sacramentales no contienen la gracia. Los sacramentos sí. Allí podemos encontrar una diferencia entre sacramentos y sacramentales. Los sacramentos contienen la gracia. Ahora bien, ¿qué podemos decir más de los sacramentos? Los sacramentos son encuentro con Cristo. Celebras los sacramentos, recibes los sacramentos, te encuentras con Cristo. Jesús se comunica a través de los sacramentos. Y eso significa también que los sacramentos son comunicaciones. Es decir, Dios nos habla a través de los sacramentos. Cristo nos habla a través de los sacramentos. Por eso hoy la teología sacramentaria, cuando estudia los sacramentos, no solamente lo estudia desde el principio materia y forma, que es un principio escolástico,
sino que también los estudia como encuentro y como comunicación con Cristo. ¿Y qué significa para nuestra vida espiritual? Significa mucho, porque cuando uno celebra los sacramentos, cuando uno vive los sacramentos, está en un permanente encuentro con Cristo. Ahora bien, sabemos que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Sabemos que la Eucaristía es el sacramento por antonomasia y por eso estamos llamados y estamos invitados a recibir la Eucaristía. Es decir, verdaderamente a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Pero qué significa comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo? No solamente es el acto material de recibirlo, claro que sí. Es el acto de comulgar con la vida de Jesús de Nazaret. Es estar dispuesto a seguir el camino del Señor. Es estar dispuesto a reproducir las actitudes fundamentales de Jesús de Nazaret. Preguntará usted, ¿cuáles son esas actitudes fundamentales? Las actitudes fundamentales las encontramos en el Nuevo Testamento, concretamente en los Evangelios. ¿Y cómo hacemos para encontrarla? Hacer la lección divina de los Evangelios. Leer, meditar, orar y contemplar. Y allí vamos a encontrar actitudes fundamentales, como Jesús sube a la montaña a intimar con el Padre, como Jesús cura, Jesús sana, Jesús siente compasión, Jesús siente lástima, Jesús predica, Jesús enseña, Jesús cura. Esa dinámica de Jesús es también para nosotros, cristianos y cristianas. El seguimiento de Cristo consiste en eso. Consiste en reproducir, en encarnar esas actitudes fundamentales de Jesús de Nazaret, del Jesús de los Evangelios, no el Jesús de las novelas, sino el Jesús de los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la mejor manera para encontrar ese quehacer de Jesús es a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la meditación, a través de la oración y a través de la contemplación. Entonces, la vida espiritual se fundamenta en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos, en la vivencia de los sacramentos. Y para cada etapa de la vida hay sacramentos. Están los sacramentos de iniciación que nos introducen al misterio de Cristo. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Están los sacramentos de sanación, de reparación, penitencia, unción de los enfermos. Están los sacramentos ordenados a edificar la comunidad, el matrimonio y el orden. ¿Qué significa eso? Que esos sacramentos están adecuados para nuestra vida. Cada sacramento le habla a una dimensión de nuestra vida. Ahora, estamos llamados entonces a vivir esa vida sacramental, a vivir la Eucaristía y también obviamente a vivir el sacramento de la penitencia. Porque recordemos que la vida cristiana se apoya en 4 palabras: amor, humildad, servicio y misericordia. La humildad es fundamental porque cuando uno tiene verdadera humildad, hay verdadera espiritualidad. Y la manera de ejercer la humildad, de vivir el espíritu de humildad, es a través del sacramento de la penitencia. Cuando uno se confiesa ante un sacerdote, uno está ejerciendo el sacramento de la penitencia, está viviendo el espíritu de humildad, porque uno se está reconociendo pecador, se está reconociendo limitado y
se reconoce necesitado de la gracia de Dios. Por eso entonces, cuando uno vive el sacramento de la penitencia, uno vive la dimensión de la humildad. Y la humildad es importante para la vida espiritual. El que anda en humildad, anda en verdad. Santa Teresa de Jesús. Entonces, es importante vivir la humildad para poder vivir la verdadera espiritualidad que implica entrar por el camino del amor, del servicio y de la misericordia. El Papa Francisco tiene una exhortación sobre la santidad, que sería bueno que ustedes volvieran a leer, porque allí el Papa Francisco da las claves para vivir la santidad. Y en esa carta del Papa Francisco, el Papa Francisco muestra que el núcleo de la santidad es vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Es decir, la persona que vive, la persona que encarna el espíritu de las bienaventuranzas, es una persona que está en camino de santidad. Entonces, ya entrando en materia, ya dijimos que es un sacramento, es un signo exterior que significa, pero que confiere la gracia. Ahora bien, los sacramentos no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia que pertenecen a todo el pueblo santo de Dios, influyen en él y lo manifiestan como sacramento de unidad a favor de todos los hombres. Es decir, no son acciones privadas. La Iglesia actúa en ellos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada, es decir, como asamblea litúrgica, presidida por quienes han sido instituidos para ser pastores y ministros de Cristo por el sacramento del orden. Lumen Gentium 11. La celebración de los sacramentos debe disponerse cuidadosamente bajo la responsabilidad de los ministros, observando las orientaciones y las normas pastorales. Es decir, se debe celebrar bien los sacramentos. Y ojalá se debe vivir el espíritu de los rituales. Recordemos que en la reforma de Pablo VI, cada ritual viene con el conjunto de lecturas que animan a vivir los sacramentos. Yo les decía, creo que hace 8 días, la importancia de esas lecturas, porque esas lecturas me disponen, me preparan. Y así como ocurre en la Eucaristía, en la misa, que la palabra prepara para la Eucaristía, también en los otros sacramentos la palabra prepara para vivir el sacramento del bautismo, para vivir el sacramento de la penitencia, para vivir el sacramento de la confirmación, para vivir el sacramento del orden, etcétera, etcétera. Entonces es importante hacer esas lecturas, aunque de pronto se demore un poco más, porque es la manera de profundizar en el misterio de Cristo. Los protestantes nos acusan de que nosotros no leemos la palabra de Dios, y en parte tienen razón, pero también hay que decirles que la Iglesia, en todos sus rituales, los rituales tienen una abundante palabra de Dios, muchas lecturas que ayudan a vivir el misterio de Cristo. La preparación debe ser personal, litúrgica y catequética. La eficacia de la celebración aumentará si, de acuerdo con el respectivo ritual, se eligen las lecturas, las oraciones y otros elementos que mejor respondan a las necesidades, a la edad, condición de quienes van a recibir los sacramentos. Eso es muy importante, sobre todo para los celebrantes, para nosotros los sacerdotes. Pero desgraciadamente muchos de nosotros estamos en el afán del día a día y de pronto no hay tiempo para preparar la celebración. Pero una obligación de nosotros es preparar la celebración. Y si uno preparara la celebración, leyendo las lecturas, preparando las lecturas, orando las lecturas, la celebración saldría muy bonita.
y sobre todo saldría muy ungida. Todos los que intervienen en la celebración de los sacramentos deben estar profundamente penetrados del espíritu de la liturgia e instruidos para cumplir su función debidamente. La celebración de los sacramentos comprende la liturgia de la palabra para que se ponga de manifiesto la unidad entre la palabra y el rito. Es decir, que esto es muy importante para nosotros. La palabra, todos los rituales, como les dije anteriormente, tienen palabras, tienen textos escogidos y los rituales son muy ricos. Uno se pone a ver, por ejemplo, el ritual del bautismo, tiene varias lecturas. El ritual del matrimonio tiene varias lecturas. El ritual de las exequias tiene varias lecturas. Y eso también significa que la iglesia quiere que nosotros ahondemos en esa escucha de la palabra de Dios. Vemos que la Dei Verbum lo dice claramente. El alma de la teología es la palabra de Dios. Pero podríamos agregar, el alma de la espiritualidad cristiana es la palabra de Dios. Es decir, una verdadera espiritualidad cristiana debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y creo que en eso hemos avanzado, porque yo creo que en todos los países, por lo menos en Colombia es así, salen muchos libritos, folletos con la palabra de todos los días. Y uno los puede aquí en Colombia conseguir a muy bajo precio. ¿Para qué? Para leerlos, meditarlos, orarlos y contemplarlos. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe muy bien que es a través de la palabra de Dios donde vamos a poder conocer más y más el misterio de Cristo. Y al conocer el misterio de Cristo, conoceremos el misterio del Padre. Entonces en eso hemos progresado, pero falta más. Falta seguir insistiendo, falta que los catequistas en sus parroquias trabajen más la palabra de Dios. Yo lo mencionaba en estos programas, decía claramente que el padre Fidel Oñoro, lo decía claramente en una clase, lo decía, donde hay comunidades que hacen la lección divina, no entran las sectas. Entonces, un antídoto para las sectas es que nuestras comunidades sean comunidades donde nosotros leamos la palabra, meditemos la palabra, oremos la palabra y contemplemos la palabra. Y hoy hay muchos recursos. Hay muchos recursos. No podemos decir que no hay recursos. Hay muchos recursos. Ustedes se están dando cuenta que yo cada 8 días trato de mandar la lección del padre Fidel Oñoro para que ustedes la lean, la escuchen, la mediten y para que ustedes se enriquezcan con esta reflexión. Porque eso es muy importante para nuestra comunidad. La celebración tiene su ritmo, su tiempo de acción y su tiempo de contemplación. Esto es muy importante. La celebración de cualquier sacramento tiene su ritmo, tiene su tiempo y tiene su tiempo de contemplación. Debemos estar en una actitud de oración permanente, en una actitud de escucha y en una actitud de silencio contemplativo. Y allí resuena la actitud de María. Lucas 2, 19, 51. María contemplaba las palabras en su corazón. Esa debe ser la actitud de María debe ser la actitud para cada uno de nosotros. En nuestro interior debemos meditar y contemplar esos divinos misterios que en el fondo es la celebración de los sacramentos. Y eso aplica para todos los sacramentos. Pero eso se ha perdido porque la gente quiere salir a la carrera, el celebrante quiere salir a la carrera
Y por eso es que se pierde, digámoslo así, entre comillas, la dimensión del misterio, porque la gente está en el afán del día. Pero la vivencia de los misterios hay que celebrarlas con tiempo, con un silencio contemplativo, para que verdaderamente la palabra del Señor y la celebración cale en cada uno de nosotros. La recomendación de que algunos sacramentos se realicen en el interior de la celebración eucarística expresa la orientación de todos ellos hacia la Eucaristía. Allí encontramos la ordenación, encontramos el sacramento del matrimonio, encontramos también el sacramento del bautismo y en muchas partes también se celebra el sacramento de la penitencia. La atención a los distintos tiempos del año litúrgico hace posible la armonización entre lo personal y lo comunitario, entre lo particular y lo universal, entre lo subjetivo y lo objetivo. El año litúrgico es muy importante. Podríamos decir que es un año pedagógico que la Iglesia nos presenta para vivir el misterio de Cristo. Entonces eso es interesante porque es la manera de introyectarnos dentro del misterio de Cristo, vivir el año litúrgico. Y como les digo, nuestra Iglesia Católica es muy rica. No es una iglesia de garaje. No es una iglesia de garaje. Es la iglesia donde se celebra el misterio de Cristo a través del año litúrgico. Y todo el año litúrgico tiene una cantidad de lecturas que verdaderamente nos ayudan a profundizar. Ayer por lo menos estábamos celebrando la solemnidad de San José, las lecturas respectivas. En el Evangelio estaba la versión de Mateo y la versión de Lucas. Entonces fijémonos que todos los días de la vida y del año tenemos un arsenal de textos bíblicos que tocan nuestro interior y que tocan nuestro corazón. La persona que verdaderamente quiera vivir su fe está llamado, está llamada a entrar en esa lógica de leer la palabra, de meditar la palabra, de orar la palabra, de contemplar la palabra y de seguir el año litúrgico día tras día. Es una manera de santificarse y es la manera de los monjes. Recordemos que los monjes con su lema ora en la hora, oran la liturgia y trabajan, pero todo gira alrededor de la liturgia. Nosotros también podríamos tener una experiencia, entre comillas, monacal, porque uno puede ser monje de un día. ¿En qué sentido? En que uno puede santificar y de hecho está llamado a santificar la jornada del día. Y si nosotros verdaderamente tomáramos conciencia de la jornada del día, no desaprovecharíamos el día y viviríamos en espíritu de oración, en espíritu de contemplación. ¿Por qué? Porque la santidad es para todos, no solamente para los monjes, sino es para todos. Y la iglesia nos brinda esos elementos, esos materiales, esos medios para vivir en esa contemplación y en esa oración en todas las partes del mundo. Todos los días hay Eucaristía. En todas las partes del mundo, todos los días está la lectura del día con el respectivo santo, con la liturgia de las horas, que son medios preciosísimos para crecer en la vida espiritual. Entonces no nos podemos quejar porque tenemos el material abundante, los medios y todos estamos llamados a vivir el año litúrgico. Y viviendo el año litúrgico, entraremos en el camino de santidad. La celebración de los sacramentos requiere que se preste una gran atención a los signos y a otros elementos rituales. Es decir, estar concentrados
en la celebración. Y yo les decía la vez pasada, y lo he repetido varias veces, que el que verdaderamente nos ayuda a vivir los sacramentos es el Espíritu Santo. Por eso la preparación es muy importante. Antes de y después de. Antes de llamar, invocar al Espíritu Santo para que Él prepare nuestros corazones, para que Él me ayude a vivir el sacramento eucarístico, penitencial, el sacramento de la confirmación, etcétera, etcétera. Pero después de eso también darle gracias al Espíritu Santo porque ha hecho posible la vivencia del sacramento y la transformación, porque los sacramentos, recuerden ustedes, transformar a cada uno de nosotros en el interior. La misma acción litúrgica revela mediante el simbolismo de los gestos y de los ritos las maravillas que Dios realiza invisiblemente. Todo ese simbolismo, recordemos que el símbolo está abierto a muchas evocaciones. Y eso sobre todo lo podemos ver en el ritual del bautismo, cuando se hace la bendición del agua. Allí, ese ritual del bautismo, cuando se bendice el agua, se evoca las maravillas que Dios ha hecho y que sigue haciendo en la historia de la salvación. Y por eso debemos entrar en esa dinámica de sumergirnos en el rito para vivir esa experiencia maravillosa. Y la gran noche que ya se aproxima, hermanos y hermanas, después del viernes doloroso, esa gran noche es una noche que evoca, es una noche poética, donde vamos a sumergirnos en el misterio de Dios, en la historia de la salvación. Y qué bueno que usted, allá en su hogar, en su casa, en su parroquia, antes de esa noche, se prepare en oración, invoque al Espíritu Santo y haga las lecturas antes de ir a esa celebración, para que cuando usted llegue, esté dispuesto, esté dispuesta a vivir el gran misterio, el misterio pascual. Así es que uno puede profundizar en esto. Así es que verdaderamente Dios puede tocar nuestros corazones, porque Dios quiere salvar, claro que quiere salvar, pero Dios necesita nuestra disposición en libertad. Que cada uno de nosotros tenga la disposición de corazón, que esté abierto, que esté abierta, que esté preparado para la celebración como tal. Entonces, por eso es importante la preparación de cada uno de nosotros. Los elementos naturales que se requieren por institución divina y han sido determinados por la Iglesia como materia para la celebración válida de los sacramentos, deben ser aptos para expresar la verdad del signo, de manera que en su preparación y conservación se han de respetar las normas litúrgicas y canónicas. Lo remito entonces al Catecismo de la Iglesia, segunda parte, donde están todos los sacramentos y allí está la materia y la forma de los sacramentos. Entonces, allí se encuentra todo respecto a cada sacramento para que usted lo vaya y lo lea. Catecismo de la Iglesia, segunda parte, la celebración de los sacramentos. Y además, como les dije al principio, mandamos unos insumos para que ustedes lean y vayan poco a poco profundizando. Recordemos que esta es una pequeña introducción. Esto da para muchas clases, pero lo importante es que estamos dejando elementos para que ustedes sigan estudiando allá en sus casas y en sus parroquias. Los sacramentos que tienen alcance diocesano, como las ordenaciones, deben celebrarse en la catedral, los demás en la iglesia parroquial o en otra iglesia, salvo los sacramentos de los enfermos, pues que se celebran ya sea en el hospital o ya sea en la casa del enfermo que pues está delicado de salud. La belleza del lugar contribuye también a orientar las metas hacia las realidades invisibles que se ofrecen en los sacramentos. Ya dijimos que la belleza es muy importante porque la belleza nos lleva a contemplar
el misterio de Dios. Y en la teología contemporánea, este concepto ha entrado en vigor, como a través de la belleza, de la estética, de la armonía de las formas, podemos llegar a esa contemplación de los misterios. Entonces, un lugar bello, un templo bello, armónico, pues atrae, evoca. Entonces, fijémonos cómo la belleza se convierte en un elemento para vivir la vida sacramental. El ritual de los sacramentos. Los libros litúrgicos destinados a los sacramentos son un instrumento pastoral muy importante, no solo para conocer lo que la Iglesia cree y expresa en su liturgia, sino también para celebrar de manera adecuada y provechosa. Eso fue lo que mandamos para esta semana, o vamos a mandar, los rituales donde están especificadas algunas lecturas, están especificadas los signos, etcétera, etcétera, para que nos demos cuenta la riqueza de cada ritual, sabiendo que en cada ritual, bautismo, penitencia, el matrimonio, etcétera, etcétera, allí se manifiesta lo que la Iglesia cree. Por eso la liturgia es muy importante. Y por eso la Sacrosanctum Concilium recomienda el estudio de la liturgia no solamente a los pastores, sacerdotes, sino también a todos los laicos, a todos los bautizados, para que conozcamos el misterio de la Iglesia y sobre todo para que celebremos el misterio de la Iglesia. Y recordemos que hay un binomio inseparable, el conocer y el amar. Yo amo lo que conozco. Cuando conozco, me pongo en camino de amar. Es decir, que si nosotros conocemos esto, pues lo vamos a querer, lo vamos a amar. Y vamos a darnos cuenta de que allí se encuentran las grandes joyas de la Iglesia, los grandes misterios que en muchas ocasiones pues no le damos trascendencia, no le damos importancia, porque nadie nos ha enseñado. Y entonces eso se vuelve como una cosa superficial, sabiendo que eso es el centro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la Iglesia se expresa a través de los sacramentos. ¿Cómo se manifiesta la Iglesia? A través de sus sacramentos y a través de la palabra. Entonces, la verdadera Iglesia se muestra a través de sus sacramentos, que están cargados de la palabra de Dios. Esto lo estamos viendo desde una perspectiva netamente litúrgica pastoral, porque los sacramentos se estudian en la teología dogmática. La teología dogmática estudia la evolución del dogma. Y recordemos que para estudiar la teología dogmática hay que tener en cuenta unos prerequisitos. Lo primero es conocer la teología fundamental, porque la teología fundamental, como su nombre lo dice, coloca los pilares del desarrollo teológico, como son la revelación, la fe, el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Es decir, que todos los tratados dogmáticos tienen que tener en cuenta el fundamento de la revelación, el fundamento de la fe, el fundamento de Cristo y el fundamento de la Iglesia. Porque todos los tratados dogmáticos hacen relación a esa revelación, a esa iniciativa que Dios propone al hombre, a esa fe que es la respuesta del hombre a Dios, la vivencia del misterio de Cristo, que es el que le da plenitud, sentido a la liturgia, le da sentido a toda la vida cristiana en todas sus dimensiones, y es el lugar donde se celebra ese misterio que es la Iglesia. Pues bien, ya el desarrollo dogmático podríamos decir que se estudia en primer lugar la antropología teológica, pero se estudia la antropología teológica desde una perspectiva teológica, que es desde la perspectiva imagen y semejanza. Porque somos imagen y semejanza de Dios, podemos hablar con Dios y Dios se puede comunicar a cada uno de nosotros.
porque ontológicamente estamos estructurados para escuchar la palabra de Dios y para responder a Dios. Por eso un perro, una vaca, una piedra, una cosa, pues no puede responderle a Dios y no es sujeto de revelación ni de fe, porque no lo puede recibir, porque su estructura no está para eso. En cambio nosotros, los hombres y las mujeres de todo el mundo, negros, blancos, amarillos, gordos, flacos, altos, estamos llamados a ese diálogo con el Señor, porque todos en el fondo, como dice el catecismo de la iglesia, llevamos esa semillita, llevamos el deseo de Dios. Ahora, el hombre, digámoslo así, la plenitud del hombre se encuentra en Cristo. Es decir, que viene el tratado de la Cristología. Y en ese tratado de la Cristología se hacen dos preguntas. ¿Quién es y para qué vino? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es una pregunta ontológica que responde la naturaleza de Cristo. ¿Cuáles son las naturalezas de Cristo? Una persona con dos naturalezas, humana y divina. ¿Y para qué vino? Para salvarnos, que es el aspecto soteriológico. Es decir, que todo tratado de Cristología tiene una dimensión soteriológica, la dimensión salvífica. Pero Cristo nos revela el misterio del Padre y por ende nos revela la acción del Espíritu. Es decir, que Cristo se entiende en esta relación comunión con el Padre y con el Espíritu, por el principio de pericoresis. Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu. Pero ese misterio de Dios no puede estar en el aire, se tiene que encarnar en una realidad viva, es decir, se encarna en la iglesia, porque la iglesia muestra el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Y por eso, cuando vemos la Lumen Gentium, la categoría misterio es muy importante, es muy importante. Y esa categoría misterio se muestra en relación a la categoría pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios vive la categoría comunión, porque el pueblo de Dios debe estar en una actitud de comunión. Ahora, la iglesia, la eclesiología, para hablar del misterio de la iglesia, por ende del misterio de Dios, acuña varias imágenes. Y por eso es que una sola imagen no abarca todo el misterio. Y por eso es que la iglesia, cuando habla del misterio, habla de diversas imágenes. ¿Para qué? Para mostrar la riqueza y la dimensión del misterio. Y ese misterio se vive de una manera plena, profunda, en la celebración sacramental que se da en una liturgia. Y esos sacramentos me encaminan a la vida eterna, porque todos nosotros somos peregrinos, estamos de paso, vamos hacia la Jerusalén celestial. Y la que nos da, digámoslo así, la meta por su vida es la Santísima Virgen María, que es la Mariología. Ahí he mostrado todos los tratados dogmáticos. Es decir, que allí están los sacramentos y allí los sacramentos se estudian de una manera dogmática a partir del método teológico que tiene básicamente 4 partes. Las 2 primeras han sido las más trabajadas, pero la teología contemporánea ha metido otras 2 partes fundamentales. La primera es el auditus fidei, escuchar. La segunda es el intellectus fidei, reflexionar. Pero no nos podemos quedar ni en la escucha ni en la reflexión, sino tenemos que pasar al tercer paso, la acción. Pero esa acción debe estar animada por el 4º paso, el testimonio. Eso que estoy diciendo lo trabaja un autor español, Olegario Sánchez de Cardenal, en su libro El quehacer de la teología. Ahí se puede encontrar lo que estoy diciendo. Y hay otro autor que también maneja mucho esta estructura, que se llama Ángel Cordovilla, El ejercicio de la teología, editorial Siller.
Pero para mostrarles entonces que los sacramentos no solamente se estudian desde una perspectiva litúrgica, que es lo que estamos haciendo acá más o menos, porque daría para muchas clases esto. También se estudian desde la dimensión dogmática y también se estudia desde una dimensión histórica. Y allí hay un libro que les recomiendo a todos ustedes, que son 4 tomos, la evolución la evolución de la historia del dogma. El editor es un autor francés, se me escapa en este momento el nombre. Allí en esos 4 tomos se ve la historia de la evolución dogmática de todos estos tratados. Vale la pena tener esos 4 libros. Yo creo que allá en sus países se puede encontrar. Entonces, si una persona quiere más información de eso, me puede llamar por el interno y yo le voy diciendo. Bueno, sigamos a los sacramentales. Vamos a ver, en principio, ¿qué son los sacramentales? Recordemos que ya habíamos dicho la definición de los sacramentos. Siempre usted defina, hay que definir para no caer en equívocos, sino saber qué son las cosas, qué se entiende por esto, esto y esto, para no caer en errores, entre comillas, herejías, desviaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué son los sacramentales? Vamos a decir. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Pero denunciemos esa definición. Se llaman sacramentales los signos sagrados, también son signos y son sagrados, pero son instituidos por la Iglesia. En cambio, los sacramentos son instituidos por Cristo. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia. ¿Cuál es el fin de los sacramentales? Preparar, ojo, preparar, disponer a los hombres, y aquí entran obviamente hombres y mujeres. Ahora hay que hablar así, para de pronto no herir susceptibilidades. Hay que decir hombre y mujer. Entonces, preparan a los hombres, preparan a las mujeres. ¿Para recibir qué? El fruto de los sacramentos. Ah, es que los sacramentos, perdón, producen fruto, producen frutos. Y santificar las diversas circunstancias de la vida. Eso que estoy diciendo, esa definición la encuentra usted en el Catecismo de la Iglesia. Por eso es importante estudiar el Catecismo de la Iglesia, hermanos y hermanas. Esta semana por el WhatsApp me preguntaban sobre la teología fundamental, sobre la cristología, etcétera, etcétera. Yo le decía a la persona, magnífico, pero yo le decía a la persona, pero antes de entrar ya a la teología dogmática, y esto vale para todos ustedes, hay que hacer un estudio profundo del catecismo de la Iglesia, muy profundo, hermanos y hermanas, porque el catecismo no lo hizo cualquier persona. El catecismo fue elaborado por hombres y mujeres expertos en la materia, biblistas, teólogos, teólogas, exégetas, moralistas, teólogos espirituales, liturgos. Por un lado es eso. Por otro lado, el catecismo de la Iglesia está muy bien fundamentado con la palabra de Dios y con los padres de la Iglesia. Y si ustedes se ponen a leer el catecismo de la Iglesia, punto por punto, frase por frase, van a encontrar que usted va a encontrar una cantidad de referencias bíblicas, hermanas y hermanos. Es decir, que cuando estudias el catecismo de la Iglesia, no solamente estudias el catecismo como tal, sino también por ahí derecho estás haciendo un estudio bíblico y estás encontrando el sentido de esa palabra que ilumina ese hecho. Y en el fondo se está aplicando el principio de la analogía de la fe, que un misterio ayuda a revelar otro misterio, a profundizar otro misterio.
Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Si ustedes tienen muy bien el catecismo de la iglesia, con las citas bíblicas, la referencia de los padres, la referencia del magisterio, ustedes tienen una fe muy sólida, muy sólida. Y ustedes pueden dar razón de la fe. Y recordemos 1 Pedro 3:15, hay que dar razón de la fe. Pero sigo hablando de los sacramentales. Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus bienes, y la intercesión de la iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas. Esclarecidas a la luz de la fe, la iglesia favorece aquellas formas de religiosidad y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. Es decir, que cuando hablamos de los sacramentales también estamos hablando de la piedad popular, que para nuestros pueblos es muy importante y es fundamental porque nuestros pueblos, están cargados de religiosidad popular, que no podemos despreciar, ni podemos desconocer, porque en el fondo la religiosidad popular también nos está preparando el camino para el encuentro con Cristo. Por eso hay que leer Aparecida en la primera parte, donde vemos al Papa Benedicto en cierta manera elogiando la religiosidad popular. Y es muy importante, tanto así que a partir de allí, antes obviamente había salido, pero y Benedicto se lo va a apropiar más, el directorio de religiosidad popular, liturgia y religiosidad popular. Entonces, las personas que quieran conocer cuál es la relación entre liturgia y religiosidad popular, está el directorio. Eso se puede bajar por internet porque es un documento de la iglesia. Liturgia y religiosidad popular. Y allí se encuentra la relación tanto de la liturgia y obviamente la relación con la piedad popular. Y allí obviamente entra todo lo de los sacramentales. Eso que acabé de leer lo estoy leyendo del Catecismo de la Iglesia, y vuelva a repasar esos conceptos. En YouTube está Monseñor Munilla, un obispo español, que hace un estudio del catecismo de una manera seria y profunda. No les he mandado videos porque son muchos, pero ustedes lo pueden bajar por YouTube. Si de pronto no lo encuentran, me llaman por el interno y yo se los mando. Y allí Monseñor Munilla va a hacer un estudio de todo el catecismo y obviamente va a tocar esa parte que es muy importante. Entrando ya en materia, vamos a mirar los sacramentales. Por medio del motu propio Ministeria Quedan de 1972, el Papa Pablo VI suprimió el subdiaconado y las 4 órdenes menores del hostiariado, lectorado, exorcitado, acolitado, estableciendo en su lugar los ministerios del lector y del acólito. La institución es una celebración litúrgica que establece a un varón laico en el servicio de la palabra, como lector, salmista, educador en la fe, animador de la plegaria común de los fieles, director del canto y responsable de la preparación de otros lectores, o en el servicio del altar, como ayudante del sacerdote y del diácono, ministro extraordinario de la comunión y de la exposición del Santísimo e instructor del pueblo en la participación litúrgica. Yo en el material de apoyo mandé todo lo referente a lo que estamos diciendo para que usted obviamente lo profundice. Entonces, una indicación. Cuando profundice este parrafito que estamos estudiando, lo puede profundizar apoyado en el Catecismo de la Iglesia y obviamente apoyado en los materiales que vamos a mandar para que usted como que profundice más. El Concilio Vaticano II dispuso la revisión del rito de la consagración de las vírgenes que formaba parte del pontifical romano. Es decir, que con Pablo VI hubo una reforma que afectó a todos los rituales de la iglesia. El ritual del bautismo, el ritual del matrimonio, el ritual de la penitencia, el ritual de las vírgenes aquí, el ritual de la consagración de los abades. Y la reforma buscaba, entre otras,
pues que estos rituales fueran enriquecidos con textos bíblicos para que iluminaran lo que se estaba celebrando. La bendición del abad o de la abadesa destaca en la figura del superior monástico en representación de Cristo y su misión de conducir a sus hermanos o hermanas hacia el amor de Dios y la vida evangélica, poniendo especial énfasis en la liturgia de las horas y en la lección divina. El Concilio Vaticano II dispuso también que se redactara un rito de profesión religiosa y de renovación de votos y que la profesión se hiciera dentro de la misa. Sacramentales constitutivos en relación con las cosas. Perdón que se fue aquí una palabra. La dedicación de la iglesia constituye una de las celebraciones más importantes de la comunidad local, hasta el punto que invade toda la liturgia. Pertenece al rito del bautismo, la plegaria, la bendición del agua, se encuentran los rituales correspondientes y en el misal romano, en el formulario de la vigilia pascual. El aceite se usa en varios sacramentos y en la bendición de la iglesia y de los altares. Bendiciones invocativas. Las bendiciones invocativas, para distinguirlas de los sacramentales constitutivos, son acciones litúrgicas que santifican las diversas circunstancias de la vida. Entonces, ojo con esto, las diversas circunstancias de la vida se pueden santificar y hay oraciones y hay bendiciones especiales que van a ayudar a santificar esas diversas circunstancias de la vida, que es lo que se llama el bendicional. El bendicional tiene un formulario de muchas bendiciones para las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, si usted lo quiere conocer y es amigo del párroco de la zona, dígale al párroco que muy seguramente lo tiene. Padre, yo quiero conocer el bendicional. El padre le va a mostrar el bendicional y usted se va a dar cuenta de que el bendicional es riquísimo. ¿En qué sentido? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, coloquemos un ejemplo. Vamos a bendecir la casa. Entonces, como vamos a bendecir la casa, hay un texto alusivo a la casa. Y después hay una oración que es la bendición sobre la casa. Entonces, fijémonos que antes de cada bendición hay un texto alusivo sobre la circunstancia que en este caso queremos bendecir. Eso es muy interesante conocerlo para que ustedes miren allí la riqueza de estos bendicionales que están cargados de palabra de Dios. La bendición eulogía se dirige a Dios reconociendo su bondad y las maravillas que obra en la creación y en la historia salvífica. Es decir, que todas las bendiciones siempre tienen esas características. La bendición, en primer lugar, reconoce a Dios, en Dios se reconoce su bondad y esa bondad se reconoce en las maravillas de la creación y obviamente en la historia de la salvación. Por eso hay que darle cuidado a la bendición, porque la bendición es como una fórmula pequeña, breve, que está mostrando, en primer lugar, la grandeza de Dios, pero también está mostrando cómo Dios se sigue manifestando y se ha manifestado en la misma creación y en la misma historia de salvación. Pero bendiciones también la acción divina a favor de los hombres. Es decir, no solamente se bendicen las cosas, sino también se bendicen los hombres y las cosas al servicio de los hombres. El libro que es bendicional, grandes apartados. El primer apartado, bendiciones de personas. Segundo apartado, bendiciones de construcciones y relativas a las actividades de los cristianos. Tercer apartado, bendiciones de objetos litúrgicos o devoción destinados a las iglesias.
Cuarto apartado, bendiciones de objetos piadosos. Quinto apartado, bendiciones para diversas circunstancias. Por eso les repito, qué bueno que vayan donde el párroco, donde un sacerdote amigo y le pregunten que si tiene el bendicional, que se los deje ver, para que ustedes se den cuenta la riqueza. Primero, los textos que hay de la palabra, los textos bíblicos, que son muchísimos y riquísimos. Y cada texto es alusivo a una circunstancia particular. Y segundo, que también vuelvan a estudiar la bendición, obviamente ya con los criterios. Ahí se va a saltar la majestad de Dios, la obra de Dios en la creación y obviamente en la historia de la salvación. Para que nos demos cuenta que nuestra iglesia es riquísima, lo que yo les he dicho desde el primer momento. Nuestra iglesia no es iglesia de garaje, sino tiene una tradición grandísima que tenemos que desenterrar. Y por eso esos programas es para eso, para que ustedes queden con hambre de seguir estudiando, porque estos son pequeñas introducciones. Pero la labor mía es que ustedes por lo menos conozcan dónde están las cosas, para que ustedes ya en sus parroquias y en sus casas sigan estudiando y sigan profundizando día tras día para ir conociendo nuestra iglesia. Entre los aspectos más destacables se encuentra el fundamento trinitario eclesiológico de las bendiciones, la estructura celebrativa y la importancia dada a las disposiciones personales para la eficacia de las bendiciones. Es decir, que estas bendiciones, además de mostrar la grandeza de la salvación, también muestra la dimensión trinitaria, porque, ojo, y del Espíritu Santo. Es decir, que todas las bendiciones cristianas están cargadas de esa dimensión trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero a la vez también están tocando la dimensión eclesiológica, es decir, la dimensión de la iglesia. Y también, aunque aquí no lo diga, también está mostrando la dimensión cristológica y obviamente la dimensión neumatológica. Porque en esa bendición se muestra la acción del Padre, la acción del Hijo, la acción del Espíritu dentro de la iglesia. Entonces, qué bueno que usted, por ejemplo, coja una oración, puede ser de la misa, la oración de pronto poscomunión, la oración de las bendiciones de los objetos, etcétera, etcétera. Y con eso que estamos estudiando, usted mire esa fórmula y mire si en esa bendición se está aplicando lo que estamos diciendo acá. Y muy seguramente, si es una oración hecha por las autoridades de la iglesia, por los que saben, allí van a estar esos elementos reflejados. La acción trinitaria, la acción de Cristo, la acción del Espíritu y obviamente la dimensión cristológica. Llegamos a un momento muy controvertido, que le gusta mucho a la gente, que la gente se fascina por estos temas, que la gente especula mucho. Yo creo que aquí van a venir muchas preguntas. Ya estoy preparado para mandarles de pronto, digámoslo así, documentos para que ustedes estudien. Y son los exorcismos. Que la gente cuando hablamos de exorcismos, pues claro, el exorcismo alude al diablo, al demonio, pues eso es un tema que a toda la gente le atrae. En realidad son bendiciones invocativas, con una finalidad propia en el contexto de la fe cristiana y de la oración litúrgica. Los exorcismos han estado presentes siempre en la liturgia de la iniciación cristiana, tanto en el catecumenado de los adultos como en el rito del bautismo de párvulos. Fíjese que en el bautismo hacemos la profesión de fe, pero antes de la profesión de fe hacemos las renuncias. Y fijémonos que la gran noche, la noche de Pascua, vamos también a hacer la renuncia y vamos a hacer la profesión de fe. Además, se han realizado y pueden realizarse sobre los posesos según las determinaciones de del canon 1172 del derecho canónico. Es decir, que allí, en el derecho canónico, en ese canon, se muestra lo referente a nivel jurídico sobre el exorcismo.
En todos los casos, la realidad es la misma. La iglesia, ejemplo de Cristo, sean libres de él, establezcan con el poder del Espíritu Santo para resistir al diablo. Según la disciplina actual de la iglesia, el exorcismo sobre los posesos solo puede ser practicado, esto es muy importante, por un sacerdote con licencia expresa del obispo. Esto es importante porque aquí entran los abusos. No, es que hay una señora que hace exorcismo. No, eso no es de una señora, eso no es de un laico. Tiene que ser, y aquí lo está diciendo, sacerdote con licencia expresa, oiga, expresa del obispo, derecho canónico. Porque aquí es donde entran los abusos, que es cual puede realizar. Puede hacer oración, puede orar por el proceso, pero como tal, no puede hacer el exorcismo. Lo vuelvo a leer. Según la disciplina actual de la iglesia, el exorcismo sobre los posesos solo puede ser practicado por un sacerdote con licencia expresa del obispo. Ahora, tenemos la experiencia del padre Gabriel Amor. Están los libros del padre Gabriel Amor, autorizado. Hay que leerlo, porque él va a mostrar ya cómo es la experiencia de los posesos, las diferencias que hay. Todo eso. Ese es un mundo muy atrayente, como les dije, para la gente. Entonces, para que usted sepa que esto lo hace un sacerdote con licencia. Estamos tocando solamente la perspectiva litúrgica, no hemos entrado en la doctrina, no vamos a entrar en la doctrina como tal. Sé que van a haber preguntas, entonces yo para la próxima clase trataré de mandar lo referente a esto a nivel teológico, a nivel litúrgico y a nivel pastoral, obviamente más detallado. Pero lo que sí quiero es que ustedes sepan que no es cualquier sacerdote y que si es un sacerdote tiene que tener la licencia expresa del obispo, porque en este campo se presentan los abusos. Y hay una regla fundamental. Nosotros, en principio, camino ordinario, hagamos lo que está prescrito en el catecismo de la iglesia y en el derecho canónico. Lo que no está ahí, hay que colocarlo entre comillas y hay que preguntarle a una persona, en este caso, a un experto de estos temas. Padre, pero es que una señora me dijo que hay que hacer esto. La pregunta es, ¿eso lo dice la iglesia? ¿Eso está estipulado en la iglesia? No, entonces no lo hagas. Porque lo más seguro es que te vas a engañar y vas a engañar. Por eso hay que conocer los documentos de la iglesia. Y aquí, desgraciadamente, aún sacerdotes no conocen estos documentos y se ponen a hacer un resto de cosas que la iglesia no los ha prescrito. También está el ritual de los exorcismos, para que usted también lo vea ya con el párroco. Dígale, padre, muéstreme el ritual. Y ahí le va a mostrar el ritual y las reformas que se han hecho. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se meten muchas confusiones y muchas dudas. Entonces, regla fundamental, regla fundamental. Claro, habrán sus excepciones, pero regla fundamental, lo que no esté escrito en el catecismo, en la palabra de Dios y en el derecho canónico, usted no lo haga, porque lo más seguro es que se va a equivocar. Y aquí entran los errores habidos por haber. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Exequias. El Vaticano II quiso que la celebración de las exequias expresase más claramente las circunstancias y tradiciones de cada país. Sacrosanto Concilium en 81, es decir, la Sacrosanto Concilium va a hablar de las exequias. Por eso, amigos y amigas,
hay que estar leyendo permanentemente la Sacrosanctum Concilium. Yo les mandé un video sobre ese documento, les mandé creo que también el documento, porque ese documento es referencia para la liturgia. Y hay que leerlo muy bien y ojalá leerlo en paralelo con la Mediator Dei de Pío XII en 1947, para que usted vaya anotando qué ha hablado, qué ha dicho la Iglesia en los últimos años, en el siglo XX, sobre la liturgia. También hay un libro muy importante, el dossier de todos los temas litúrgicos. Está el dossier de Juan Pablo II, hasta Juan Pablo II. Está el dossier hasta el Papa Benedicto XVI, que es el Enquiridium litúrgico. Es un libro grandísimo, pero es muy bueno que usted lo tenga si quiere conocer muy bien esto, porque en el Enquiridium litúrgico, amigo y amiga, está toda la documentación, todos los documentos que la Iglesia ha sacado en materia de liturgia. No solamente la Sacrosanctum Concilium, no, los documentos posteriores. Todo lo que la Iglesia ha hablado de cada, por ejemplo, de cada sacramento, de los sacramentales, del exorcismo. Entonces, la persona que quiera conocer esto y que quiera estudiar muy bien esto, le aconsejo que se compre el Inquiridium litúrgico. Hay dos, está el Inquiridium litúrgico y el Inquiridium dogmático. El litúrgico obviamente es toda la documentación litúrgica sobre la celebración. El dogmático es todo lo referente a la doctrina de la fe. Esos dos libros son claves si quieren profundizar, porque allí es donde se encuentran todos los documentos, documentos que uno ni sabe que existen, pero están ahí, que es muy importante que usted conozca. Y cada papa, nada raro que en este tiempo saquen de pronto el Inquiridium hasta Francisco, porque obviamente cada papa va metiendo cosas, va explicando cosas, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia va documentando todo eso y están todos los documentos para que usted profundice en la liturgia. Ese documento maravilloso. Eso es una belleza, eso es una perla que usted debiera conocer si quiere conocer esto. La esperanza de los fieles que han compartido ya la muerte de Jesucristo compartirán con él la gloria de la muerte. Es decir, que en las exequias, aunque estamos llenos de dolor, obviamente, también estamos celebrando la esperanza cristiana. ¿Por qué? Porque es que la esperanza cristiana nos lleva a desear estar con Dios, primero, y en segundo lugar, tener o poseer vida eterna. La iglesia en las exequias de sus hijos celebra el misterio pascual, para que quienes por el bautismo fueron incorporados a Cristo muerto y resucitado, pasen también con él a la vida eterna. Es decir, que allí es un lugar para volver a celebrar, para volver a recordar. Recordemos que toda celebración tiene la dimensión del recuerdo, la dimensión de la memoria. Esa es una categoría fundamental en liturgia. Cada que celebramos, cada que vivimos un momento litúrgico, estamos haciendo memoria. Pero la memoria, recuerden ustedes que tiene tres dimensiones: pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque recuerdo un hecho pasado, porque me revive en el presente ese hecho pasado, pero porque me proyecta al futuro. En este caso, porque me abre a la dimensión de la esperanza. Recordando que la esperanza es una virtud teologal que no se entiende sin la fe y sin el amor, porque las tres virtudes. Las exequias ponen también de relieve el carácter escatológico de la vida cristiana, es decir, la dimensión trascendente, es decir, que nos están recordando que somos peregrinos, vamos de paso y que nuestro fin, nuestro término es encontrarnos con Dios cara a cara, que es lo que se llama la visión beatífica, donde contemplaremos a Dios cara a cara, que es la bendición de los bienaventurados.
y que debe ser nuestra finalidad. Por eso el texto evangélico lo dice claramente. ¿De qué le vale al hombre ganar todo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a usted tener dinero, tener salud, tener poder si pierde su alma? Entonces tenemos que atesorar para la vida eterna. ¿Y qué es atesorar para la vida eterna? Pasar haciendo el bien y confesar que Cristo es el Señor. Allí resuena Mateo capítulo 25. Cuando lo hicisteis con uno de esos, lo hicisteis conmigo. Entonces queremos esa vida eterna. Deseamos esa vida eterna. Hay que desearla. Allí viene la experiencia de San Agustín. El deseo de Dios me pone en oración. Pero desear la vida eterna no solamente es quedarme en el deseo, sino es pasar a la acción. Y en este contexto es entrar por el Espíritu, en primer lugar, de las bienaventuranzas y en segundo lugar, encarnar las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Entonces, fijémonos la importancia de esto. Ya hoy vamos a dar comienzo a la parte cuarta, que es un poquitico más práctica, que es la santificación del tiempo, que es una parte muy interesante y allí vamos a ver el año litúrgico. También mandé un PDF sobre el año litúrgico para que usted allá en su casa lo estudie. La Constitución Sacrosantum Concilium, fíjate cómo siempre estos documentos, siempre la referencia es Sacrosantum Concilium. Esa es la referencia. Magno, es la carta magna. Es el fundamento de la liturgia postconciliar. Por eso hay que conocer. Y yo con ustedes estoy en deuda porque yo les dije que les iba a mandar el comentario a la Sacrosantum Concilium. Voy a ver si para la próxima clase, si me acuerdo, o si no ustedes me acuerdan por el WhatsApp, para mandarles ese documento para que ustedes lo lean. Y ese comentario que yo les voy a mandar, hay que leerlo con la Sacrosantum Concilium al lado, con el documento de catecismo al lado. Es decir, usted tiene que tener 4 documentos. Y si tiene el Inquiridium, con 5 libros, para poder ir tejiendo, ir conociendo la liturgia. Les voy a mandar ese comentario para que ustedes lo lean. Y ahí van a ver la importancia de ese documento y la teología que está detrás de esa reforma. La primera referencia a lo que hoy se entiende por año litúrgico, comunidad y conjunto de las celebraciones festivas, no apareció hasta entrado el siglo XVI, con la denominación año de la Iglesia. El año litúrgico es un año cristiano y año del Señor, porque es de Cristo y a Él le pertenece, y es año de la Iglesia o eclesiástico, porque la Iglesia lo hace suyo para santificar el tiempo y la existencia del hombre. Entonces, ¿para qué es el año litúrgico? Para santificar el tiempo y para santificar la existencia de los hombres y para resaltar el misterio de Cristo. Para eso es el año litúrgico. Resaltamos el misterio de Cristo, a la vez santificamos el tiempo y a la vez santificamos la existencia de los hombres. Y cuando decimos santificamos la existencia de los hombres, estamos diciendo santificamos las circunstancias de la vida. Y allí obviamente entra, por ejemplo, el bendicional. Formación del año litúrgico. La Pascua es una fiesta y un rito que nació con memoria del paso del Señor. Es decir, que el referente, el fundamento del año litúrgico está en la experiencia del desierto. La Pascua es una fiesta, por lo tanto, y un rito que nació como memoria del paso del Señor. Y por eso el Jueves Santo, ahora que vamos a estar en Jueves Santo, acuérdese de esta clase. Esa primera lectura me está haciendo recuerdo, me está haciendo memoria de ese paso del Señor. Entonces, el año litúrgico tiene como fundamento ese hecho. Y aquí entramos en la relación Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento hace memoria de ese paso que sucedió en el Antiguo Testamento.
El año litúrgico celebra, ¿qué es el año litúrgico? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Para qué está? El año litúrgico celebra la obra salvadora de Cristo en el tiempo. Ojo con eso. Le preguntan a usted, ¿para qué es el año litúrgico? ¿Cuál es la finalidad del año litúrgico? Usted responde, el año litúrgico celebra la obra salvadora de Cristo en el tiempo. Es decir, en el espacio, en el tiempo. Cuando se dice tiempo, es decir, en la historia. Y por eso la revelación es histórica, porque se da en el tiempo. Y por eso cuando leemos Lucas, capítulo primero, la Anunciación, y el ángel al sexto mes. Oiga, eso no está porque sí, está porque está haciendo alusión de que Dios entra en el tiempo. Sexto mes, espacio y tiempo. Es decir, que la revelación no es una abstracción mental, sino es un acontecimiento histórico. Se da en el tiempo. ¿A través de qué? De hechos que son constatables y de palabras que explican esos hechos y que encuentran el sentido de esos hechos. Por eso la revelación es sacramental. Pero es también expresión de la respuesta de conversión y de fe por parte de la iglesia. Fíjate, esto tan bonito. La liturgia celebra la obra de Cristo, salvadora, pero también muestra la respuesta de los hijos de la iglesia, de los bautizados. ¿A través de qué? De la conversión y de la fe. En ese sentido, la intención básica y la finalidad del año litúrgico es mistagógica y pastoral. ¿Qué es mistagogía? Es la introducción. Es decir, que si nosotros vivimos el año litúrgico cada vez más conscientemente, más profundamente, nos estamos hiriendo de Cristo de una manera tierna, de una manera cercana. Me está introduciendo a esos misterios. Pero también tiene una finalidad pastoral. Y recordemos el Vaticano II que tiene una finalidad pastoral porque el Vaticano II quería y quiso que las reformas fueran para quienes, para todos nosotros, para los hombres y las mujeres. Una dimensión pastoral. Se trata de hacer presente el misterio de Cristo en sus vidas. Cada vez que vivimos las celebraciones conscientemente, y para eso nos tenemos que preparar con el Espíritu Santo, pues las vidas se van transformando. Entonces, el año litúrgico se trata de hacer presente el misterio de Cristo en el tiempo a través de las celebraciones, donde los hombres van creciendo en esa vida espiritual. La liturgia es el principal medio de la presencia del Señor en su iglesia. Entonces, ¿cómo acceder a Dios, al Señor? Viva la liturgia, viva la liturgia. Es la manera, es el lugar de encuentro con Dios. Y por eso hay que participar activamente, conscientemente de la liturgia, tanto de la liturgia eucarística como las personas que lo puedan hacer de la liturgia de las horas. Está la liturgia de las horas para los laicos, las horas mayores, que es la oración de la iglesia, nada más y nada menos. Laudes y vísperas y completas.
para nosotros los religiosos entran pues todas las horas, aún las horas menores. Que vamos también en otro programa ya a estudiar cuál es el sentido de celebrar la liturgia, las horas, y por qué son importantes para nuestra santificación personal. La celebración de los misterios de la salvación en el año litúrgico conduce también a la imitación de Cristo. Claro, porque a través de la lección divina que nos propone la Iglesia, día tras día vamos conociendo a Cristo y vamos con la ayuda del Espíritu Santo encarnando las dimensiones de Jesús en nuestra vida. Recordemos que la imitación también alude al seguimiento. Tanto la imitación como el seguimiento, en el fondo, es reproducir esas convicciones fundamentales de Cristo. La imitación es una palabra que utiliza más Pablo, mientras que el seguimiento son palabras, o es una palabra que utiliza, pero en el fondo, tanto el uno como el otro, en el fondo, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos que reproducir en nuestra vida las convicciones de Jesús de Nazaret, del Jesús de los evangelios. Por eso, la lección divina. Yo insisto mucho en esto, porque es la manera de conocer a Jesús. Y si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Entonces, cada día que tú hagas lección divina, coge esa frase que te gusta, esa palabra que te gusta, y repítala interiormente. Rúmiela, como el camello, que es un rumiante, como la vaca, que es un rumiante, que todo el día están comiendo. Nosotros todo el día debemos estar en la presencia del Señor. Y la manera de estar en la presencia del Señor es todo el día interiormente, estar rumiando, estar repitiendo, estar susurrando, estar meditando la palabra del Señor. Porque recordemos lo que el Señor le dice al demonio, no solamente de pan material, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vive el hombre. Es decir, nosotros vivimos no solamente del pan material, sino que tenemos que vivir del pan de Dios, que es la palabra de Dios. Cada uno de los acontecimientos de la vida de Cristo, desplegados en el litúrgico a la vez, que se hacen presentes y operantes en la vida de los con el paradigma y la referencia de cuanto sucede en aquellos que han sido incorporados sacramentalmente a Cristo y hechos miembros del cuerpo. La Eucaristía y el año litúrgico. Hoy hay por último una peculiar relación entre el año litúrgico y la Eucaristía. El año litúrgico descubre el año los mismos misterios del Señor que se conmemoran en la anamnesis de la plegaria eucarística. En la Eucaristía, por tanto, se contiene la totalidad del misterio de Cristo con su obra de la salvación, es decir, toda la economía del misterio en el año litúrgico. Valor pastoral del año litúrgico. Lo específico en el tiempo de los hombres es precisamente la centralidad del misterio de Cristo y de la economía de la salvación en los diversos momentos de la celebración. Es decir, que en el año litúrgico, y lo hemos repetido desde que empezamos, se celebra el misterio de Cristo. Pero ojo, la celebración del misterio de Cristo debe transformar nuestras vidas. Debe transformar nuestro interior. Y por eso es que todas las celebraciones están en relación al misterio de Cristo. Coloquemos la celebración de ayer, de San José. No se celebraba a San José por San José. Se celebraba a San José porque San José estuvo de una manera compenetrada, directa con el misterio de Dios, con el misterio de Cristo. Se relacionó con el misterio de Cristo. Cooperó con el misterio de Cristo. Creyó como la Santísima Virgen María, porque también José vivió la fe. Se prestó, leyó en su historia personal la presencia del Señor. Es decir,
que ayer San José, en el fondo, se relacionaba y se relaciona con el misterio de Cristo. Y ojo, si San José se relaciona con el misterio de Cristo, se relaciona con el misterio de la iglesia. Porque cuando hablamos del misterio de Cristo, tenemos que hablar al unísono del misterio de la iglesia. Y por eso es que María, y podemos agregar, y José, se entienden en relación al misterio de Cristo y al misterio de la iglesia. Porque sin el misterio de Cristo y sin el misterio de la iglesia, no se entendería la presencia y la función de María en la historia de la salvación, y obviamente tampoco se entendería la presencia y función de José en el misterio de la salvación. Aquí los invito que lean, obviamente, la exhortación de Francisco, pero que también lean el documento del Papa San Juan Pablo II sobre San José. Ese documento es bellísimo y es muy profundo, porque muestra la importancia de San José en el misterio de la salvación. Entonces es bueno que a la par leamos esos dos documentos, el documento del Papa Francisco y todos al unísono del Pío IX, siglo XIX, confiesan de que obviamente José custodia a su iglesia, es el patrono de la iglesia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que claro, ayer celebramos a San José, pero celebramos a San José en relación al misterio de Cristo. Y así se puede aplicar, por analogía, a la celebración de los otros santos. Todos y todas, santos y santas, se celebran en relación al misterio de Cristo. Y por eso la reforma de la Sacrosanto Concilio, lo que hizo, entre otras, era resaltar el misterio de Cristo. No quitó los santos, las celebraciones de los santos, las colocó en su lugar, pero en relación a Cristo. Y lo mismo con la memoria de la Santísima Virgen María. María en relación al misterio de Cristo. Entonces, un buen predicador en la fiesta, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción debe hablar de María. Claro que sí, pero ojo, cuando hable de María, resalte el misterio de Cristo, porque todo está en función de Cristo. No podemos opacar el misterio de Cristo, y allí pueden entrar los errores. Porque entonces los protestantes van a decir, mire, es que ustedes no hablan de Cristo, ustedes hablan más de fulano de tal. Claro, hay que hablar de fulano de tal, pero siempre que hable de fulano de tal, resalte que fulano de tal ha sido santo, porque siguió a Cristo, porque tuvo la experiencia de Pablo. Ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. Y así entonces el hermano separado va a entender, no, este sí habla de fulano de tal, pero cuando habla de fulano de tal siempre resalta a Cristo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Que puedes tener devoción a los santos? Claro que sí, la iglesia lo permite, porque son el misterio de Cristo ante Cristo. Y siempre hay que hacerle ver a la gente, es Cristo el único mediador. Padre, ¿y por qué se habla de la mediación de María? Porque la mediación de María está subordinada a la gran mediación, que es la de Cristo. Eso se trata en la Lumen ya en su capítulo 8. Entonces, y allí en el fondo estamos tocando un temita que se llama la comunión de los santos. Y allí en el fondo estábamos tocando el tema de la pregunta de la vez pasada, la iglesia purgante, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Todas forman la comunión de los santos. Todas cooperan, todos interceden. ¿Ante quién? Ante Cristo. Y Cristo eleva al Padre esa oración. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿puedes tener devoción a un santo? Claro que sí, pero ojo, ese santo está en relación siempre a Cristo. Bueno, cada año litúrgico es una oportunidad de gracia y de presencia del Señor de la historia, el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el gran símbolo de la vida humana que es el año. Y allí resuena lo que vamos a decir en la gran noche con el cirio pascual
el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir que la celebración del año litúrgico es muy importante. Voy a ver si de pronto mando a un autor, Bagaglini, que nos va a hablar del año litúrgico. Aquí los monjes benedictinos son muy expertos. En el primer libro que mandamos, la introducción a la liturgia de los monjes benedictinos de España, en ese libro grande, ahí hay mucho del año litúrgico. Entonces, la persona que quiera profundizar en esto que acabamos de hablar, qué bueno que eso que mandamos, el primer librito que mandamos, que es un librote, usted profundice en lo que estamos diciendo para que usted vaya comprendiendo el año litúrgico. Bueno, ya, como se nos está acabando ya el tiempo, para dentro de 8 días vamos a hablar sobre el domingo. Recordemos que dentro de 8 días estamos a... ¿estamos a qué? Estamos, se me olvidó, estamos a 27 de marzo tendremos el programa y recordemos que ya para Semana Santa, que es el 3 ahora la clase, porque obviamente estamos en la Semana Santa y cada uno está en su parroquia, estamos por celebraciones por Zoom, volveremos entonces el 10 de abril y yo creo que hacia el 10, 17 y 24, que ya iremos acabando este pequeño curso de liturgia para empezar nada menos y nada más con el curso de neumatología sobre el Espíritu Santo para prepararnos en el tiempo de conociendo la tercera persona de la Trinidad y lo importante que es conocer al Espíritu Santo, porque ustedes van a ver cómo crecemos cuando verdaderamente tenemos esa devoción al Espíritu. Muchas gracias, Padre Iván. Entonces continuamos con la sesión de preguntas. En el primer lugar tenemos cuando no tiene obispo una diócesis, ¿puede el administrador diocesano realizar la misa crismal o por lo menos tomar las renovaciones sacerdotales? Bien, entonces vamos a proceder a rezar el Santo Rosario de la Coronilla de la Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.